Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con Rafael Hernández Estrada, un político de la izquierda mexicana, fundador del PRD, legislador y, bueno, conocedor, por supuesto, de los intríngulis de la política. Rafael, vimos hace unos días en otro evento que nos confirma las pulsiones autoritarias de López Obrador, esto que ya se conoce como el decretazo, considerar de interés público y de seguridad nacional, pues las obras faraónicas del presidente. Una primera aproximación a este tema. Sí, es un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, como bien lo dices, que de entrada viola 8 artículos constitucionales 8 artículos. y cuando menos 23 leyes federales, de un plumazo. A ver, platícale a la audiencia brevemente, por favor. Sí, mira, viola en primer lugar el artículo 4 que se refiere al derecho de los pueblos originarios a la consulta informada cuando se hacen obras en sus territorios. Viola el artículo 6 de la Constitución que establece el derecho a la información pública, la transparencia. Viola también los artículos que otorgan las facultades al Congreso de la Unión para expedir las leyes, porque el Congreso de la Unión es la única instancia que las puede derogar, no es el presidente como lo está haciendo en su acuerdo. Viola también el artículo 90 que establece las facultades de las secretarías de Estado. Cuando la Constitución se refiere al Poder Ejecutivo, habla de las secretarías de Estado y que tienen competencias específicas. Bueno, este acuerdo está anulando las facultades de las propias secretarías, de los secretarios que él nombró y que los hizo firmar ese acuerdo inconstitucional. Y sobre todo viola el artículo, los artículos 104 y 107 que hablan del derecho de amparo que tienen todos los ciudadanos para inconformarse con arbitrariedades del gobierno, y el 134, que establece los principios a que se debe sujetar toda la administración pública federal. Son 8 artículos constitucionales de entrada y, como te decía, 23 leyes federales, porque el presidente está ordenando a sus secretarios y a todos los funcionarios del gobierno federal a que violen esas leyes, las leyes que les obligan a realizar ciertos procedimientos previos al otorgamiento de permisos, de licencias que son necesarias para que se emprendan obras públicas, particularmente cuando se trata de infraestructura. Claro, una situación gravísima. Rafael Hernández Estrada, hemos escuchado en muchos espacios de opinión, pues una especie como de crítica al PRD, porque López Obrador fue en 2 ocasiones candidato presidencial del partido, y la pregunta es, ¿no sabían quién era López Obrador? Mira, te quiero decir que en el PRD efectivamente fue nuestro candidato, es más, antes de eso fue presidente nacional del PRD, pero te quiero decir que estaba sujeto a la declaración de principios y al programa del partido. Había, sí, diferencias, y no solo diferencias leves, diferencias muy fuertes que en su momento ocasionaron grandes crisis internas del PRD que terminaron con la derrota interna, fíjate, de López Obrador. Por eso se salió del PRD y por eso se fue a fundar otro partido tratando de llevarse a mucha gente, a muchos liderazgos que habían sido miembros del partido. Entonces, no es un asunto de que si sabíamos o no sabemos quién era, había una militancia común, había también un programa común y
el López Obrador que estamos viendo dista totalmente de ese programa, de esos principios. De hecho, los contradice, y dada su anterior militancia en el PRD, lo que muchos afirmamos como perredistas es que él traicionó las causas de la izquierda. Entonces, eso es lo que yo pudiera decir respecto a tu pregunta. Hubimos muchos quienes nos opusimos a algunos rasgos autoritarios que ya mostraba, pero indudablemente que su evolución posterior lo ha llevado a una postura conservadora, neoliberal y de derecha en muchos aspectos. Rafael, hemos visto que en el proceso electoral de junio pasado se unificaron PRI, PAN y PRD en algunas candidaturas independientes, y hoy aparece un frente cívico que plantea o propone buscar una candidatura independiente. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿No son parte de este frente? ¿Y cuál es tu punto de vista sobre este interés colectivo por obtener una candidatura o empujar una candidatura presidencial única entre todas las fuerzas políticas? Opositoras, claro. Bueno, en primer lugar, habrá que aclarar que yo sepa, al PRD no se le invitó a formar parte de ese frente, ni que también que yo sepa a ninguno de los demás partidos de oposición. Entiendo yo que es una iniciativa ciudadana. Hay algunos perredistas que están ahí, otras personalidades independientes, algunos panistas o expanistas, ya no sabe uno si siguen siendo parte de ese partido, y creo que es válido, creo que es una iniciativa positiva. De hecho, el PRD tiene una deliberación interna, vamos a tener un Congreso Nacional este fin de semana, y alguno de los puntos se refiere ya desde hace meses al tema de la coalición opositora para el 2024 y de un procedimiento nuevo, como lo sería posiblemente una elección primaria, para elegir a la candidata o candidato de esa coalición, que esperemos sume no solo a partidos, sino también a bloques y frentes como este que acaba de surgir y otros que surjan o que se formen en los próximos meses. Por último, Rafael, muchas veces, muchos han o hemos pues señalado la eventualidad de la muerte del PRD. Ha tenido varias crisis, lo comentabas hace un rato. ¿Cuál es el estado actual del Partido de la Revolución Democrática? ¿Qué le ofrece a la ciudadanía? En un minuto se nos termina el tiempo. Sí, muy breve. Estamos, como te dije, preparando el Congreso Nacional para el fin de semana, y va a haber una transformación profunda del partido. Se va a convertir, sin cambiar de nombre ni de emblema, en un partido de izquierda socialdemócrata, una izquierda fiel a sus raíces, pero con un sentido moderno y con visión de futuro, que defiende la soberanía nacional, pero también reconoce la realidad de un mundo global e interconectado. Estamos también en un proceso de renovación de cuadro, de renovación generacional, y esperemos que haya PRD para rato. Muy bien, Rafael Hernández Estrada, te aprecio, te agradezco. En otro momento seguimos platicando. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.